quiero hablarles acerca de la disciplina como clave del éxito. Y no me refiero a la disciplina, normalmente nosotros tendemos a relacionar disciplina con castigo, ¿no? La disciplina del Señor, etcétera, la disciplina que recibimos de nuestros padres. Esa es una forma de disciplina, pero en esta ocasión he querido referirme a un ámbito muy particular de la disciplina y es la disciplina personal, ¿verdad? Que siento, o el Señor que cuando estaba en esta semana tratando de meditar acerca que iba a compartir con ustedes, miraba cómo este ámbito de la disciplina es clave para que nosotros podamos tener éxito, no solo en la vida secular, en nuestras metas personales, sino también en la vida espiritual. Es muy importante. Y quisiera un poco que viéramos precisamente cómo definir este ámbito de la disciplina a la luz de la palabra con algunos ejemplos. Vamos a leer la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Allí empezamos a ver algunos elementos que quiero relacionar con este concepto de disciplina que quiero compartir esta mañana con ustedes. Dice ese versículo, muchos creo que ya lo saben incluso de memoria: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces aquí encuentro dos términos que son para mí sinónimos de este concepto de disciplina que les quiero compartir. El primero es diligencia. Ahí nos dice la palabra, debemos ser diligentes. Y el segundo concepto es que tenemos que estar preparados. Dice ahí el versículo, obreros que saben utilizar la palabra de Dios, que han sido preparados para hacer una labor y por lo tanto saben cómo hacerla bien. Estos dos conceptos son de los cuales yo quiero referirme a lo largo del mensaje de hoy como sinónimo de la disciplina personal. Vamos a ver otro ejemplo en Daniel 1:8. Todos conocemos la historia de Daniel cuando Israel fue llevado cautivo, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, y Dios utilizó a Daniel y a sus amigos como ejemplo. Y en Daniel 1:8 nos describe parte de la historia cuando Daniel había sido escogido, ¿no?, de entre muchos de los jóvenes que habían sido llevados cautiverios, no solo del pueblo judío, sino de otros pueblos también, y eran apartados para servicio del rey. Pero dice en Daniel 1:8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligara a contaminarse. En este verso también encuentro otros dos elementos muy relacionados con el tema de la disciplina personal. El primero es propósito. Daniel allí tenía un propósito que era honrar al Señor por sobre todas las cosas, por sobre al rey. Que el rey obviamente tenía estos jóvenes ahí preparados para su servicio y quería lo mejor para ellos, por eso les daba, dice, de su propia alimentación. Sin embargo, Daniel tenía un propósito específico al que Dios lo quería llevar y él quería mantenerse firme. Y el segundo elemento es el compromiso, porque pasó un tiempo, no recuerdo en este momento cuánto tiempo pasó desde que el rey dio la orden hasta que los jóvenes tenían que presentarse delante de él, y Daniel tuvo que mantenerse firme día tras día. Me imagino, o sea, qué clase de manjares le podían llevar a la mesa, ¿no? Imagínense ustedes lo que significa comer del banquete del rey. Sin embargo, él decidió rechazar eso para honrar al Señor porque tenía su propósito y se mantuvo firme. Y compromiso es un segundo elemento que podemos relacionar con la disciplina que Dios quiere que nosotros tengamos. Un tercer elemento lo vamos a encontrar en Tito 1, versículos 7 y 8. En este pasaje podemos encontrar algunas de las características que el Señor pone a aquellos que quieren servirle. En este caso, como obreros dentro de la iglesia. Y ahí habla al final de una característica muy importante. Dice así: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero,
no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y finalmente dice, dueño de sí mismo. También Pablo nos hablaba un poco acerca de esta característica en 1 Corintios 9:27, donde él decía, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y esto habla mucho del autocontrol y también habla mucho de la obediencia. Eso es lo que Pablo decía cuando se refiere a que se golpeaba a sí mismo. Él trataba de tener autocontrol, era como el pastor nos decía antes, un hombre sujeto a pasiones. Sin embargo, sabía que tenía que tener autocontrol para poder cumplir también con el ministerio y poder ser obediente a lo que Dios demandaba de él como propósito de su ministerio. Así que en estas 6 palabras yo encierro, en estos 6 sinónimos, yo encierro el concepto de lo que les quiero compartir en esta mañana. Diligencia, preparación, propósito, compromiso, autocontrol y obediencia. En estos conceptos yo creo que se encierra mucha clave del éxito que podemos tener como cristianos. Y la misma palabra nos dice que este tipo de disciplina nos va a llevar a la victoria. Quiero que vayamos para reforzar esto a Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esta palabra para mí fue clave y clara, y fue el primer versículo que encontré cuando quería empezar a desarrollar todo este bosquejo. Y es el origen del título que le di a este mensaje. Dice ahí que al principio la disciplina parece más bien conducirnos a la tristeza. Y es cierto, cuando usted lee todos estos sinónimos que le he dado, muchos implican sobre todo sacrificio. Y por eso es que es difícil ser disciplinado. Y yo trato de ver ejemplos que tenemos en la vida, ¿no? Pensaba principalmente en los atletas. Esos atletas campeones olímpicos, por ejemplo. ¿Cuánta esfuerzo implica poder llegar y culminar una carrera de natación, una carrera de atletismo? Recuerdo que una vez, viendo unas olimpiadas, estábamos viendo, no me acuerdo, pero era una competencia de atletismo, una carrera de 100, 200 metros que dura segundos, ni siquiera dura un minuto. Y pues el ganador, después viene la presea y el llanto de los perdedores, ¿no? Que usted mira cómo lloran compungidamente y amargamente. Y me acuerdo que mi mamá en una ocasión me decía, ¿por qué llora tanto? ¡Qué exagerado! Y yo le decía, mamá, pero es que usted no sabe lo que hay detrás de esos 10 segundos de carrera. Implicaron años y años de preparación, de sacrificio. Esos atletas, por ejemplo, los que van a nadar, van a la piscina muy temprano en la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, nadar 2 horas, después tienen que ir a tener sus actividades diarias de estudio y luego tienen que regresar por la tarde. Eso por años y años, estar entrenando, preparándose en competencias continuas, todo para llegar a una meta, a una competencia específica. Y por supuesto que perder o ganar trae esa emoción, porque uno en este momento, yo le decía a mi mamá, yo me imagino a esa persona ahí parada en el podium o fuera de él, lo único que puede recordar es todo el tiempo de sacrificio y de tristeza que eso le pudo haber traído, porque quizás en lugar de ir a disfrutar con amigos en fiestas, él estaba en disciplina tratando de ejercitarse para poder hacer su competencia lo mejor posible. También pienso en otro tipo de ejemplos como aquellos que han inventado grandes cosas, ¿no? Los grandes inventores o científicos. No crea que eso viene así de la nada, que yo hoy vengo ya, mañana me voy a inventar un aparato nuevo o me inventé la electricidad, etcétera, ¿no? Muchos hemos, creo, oído clásicamente la historia de Thomas Alva Edison, que dice que para poder inventar el bombillo eléctrico fracasó muchas veces. Y el científico es así, tiene que repetir una y otra vez los mismos experimentos. Yo me acuerdo que yo tenía una compañera en la universidad, en la maestría,
y ella estaba estudiando algo relacionado con temas de química. Y me acuerdo que ella siempre me hablaba, yo tengo que ir al laboratorio todas las noches porque tenía que preparar su experimento y todas las noches tenía que repetir lo mismo y repetir lo mismo porque era así, o sea, muchas veces no salía y era hasta que podía obtener algunos resultados que ella podía reportar de su trabajo. Pero para reportar de ese trabajo ella necesitaba ese sacrificio y esa disciplina de estar constantemente estudiando y preparando todos sus experimentos. También creo que puedo darle ejemplos más cercanos. Veo al grupo ADN con quienes nosotros hemos trabajado. Yo siempre les digo que les admiro precisamente por la disciplina que ellos han generado. ADN ya es un grupo de coreografía que, bueno, creo que ya la mayoría de ustedes lo conocen y lo han visto acá. Este grupo ya tiene, estábamos sacando la cuenta ahorita con mi esposa, casi 3 años y medio. Empezamos más o menos en marzo del 2013. Y viendo atrás, es el único grupo de este tipo de coreografía que se ha mantenido. La mayoría de los grupos que habían surgido hacen una presentación y se acababan. Ya no volvían a estar juntos. Y ADN, yo miro a estos muchachos, todavía sigue, a pesar de que muchos han salido, otros han entrado, pero ellos se han mantenido. Y yo les digo siempre cuando charlamos que eso es producto de su disciplina, porque no es fácil. Ellos, después de que terminamos, siempre se quedan todos los domingos, mínimo hasta las 2 de la tarde. Cuando ya las presentaciones se acercan, se quedan hasta las 4, 5, tienen que venir hasta días de semana. Y yo creo que nadie de ustedes se puede imaginar el sacrificio. Ellos vienen aquí y presentan, ¿qué? Una coreografía de 3 minutos, 4 minutos. Pero yo estoy seguro que nadie de ustedes tiene idea del sacrificio que implica preparar 3 minutos de coreografía sincronizada. Grande ejemplo de disciplina que yo les puedo dar y podemos ver el fruto de ese trabajo. Ellos, digamos, con mucho éxito han podido permanecer, no solo permanecer, sino que presentar y alcanzar la vida de otros, porque ese es el propósito que ellos tienen en el fondo. Así que, como cristianos, esta es una gran clave. Tenemos que aprender a ser disciplinados personalmente si queremos alcanzar las metas que nos proponemos, como les decía, tanto en la vida secular como en la vida cristiana. Y ahora quiero hablarles de algunos ámbitos muy prácticos, digamos, consejos muy prácticos sobre los cuales nosotros tenemos que ejercer la disciplina para poder lograr el éxito. Vamos a hablar primeramente, antes de entrar a estos ámbitos, quiero que repasemos algunos versículos que refuerzan esto. Y el por qué como cristianos necesitamos ejercernos en la disciplina. Y yo creo que muchos que me precedieron hablaban un poco de este elemento. El pastor lo decía. Nuestra naturaleza humana tiende a ser egoísta. Nuestra naturaleza humana siempre va a estar en contra del deseo y del propósito del Espíritu Santo. Y siempre vamos a tener esa lucha constante. Es por ello que la disciplina es tan importante para nosotros, ya hablándoles particularmente como cristianos. Porque si no ejercemos la disciplina, difícilmente vamos a poder ganar esa batalla. Y así lo establece muchos versículos, en este caso yo les quiero compartir 3. Gálatas 5, 16 y 17. Por cuestiones de tiempo lo voy a leer, si usted apúntelo, escúchelo y después puede repasarlo en su casa. Pero en Gálatas 5, 16 y 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Y en Mateo 16, 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí vemos claramente cómo esta batalla espiritual se expresa, y lo hablaba ahorita nuestro pastor. Estamos constantemente en una batalla espiritual, y un elemento que nos va a ayudar a ganar esa batalla es precisamente la disciplina personal.
Dios nos ha dado muchos recursos. Podemos citar, por ejemplo, toda la armadura de Dios. Podemos contar con su palabra, con sabiduría. Pero necesitamos también un elemento de disciplina que nos ayude a potenciar esos recursos, a hacer uso de esos recursos precisamente para poder ganar esa batalla espiritual en la que estamos envueltos. Y es por eso que ahora sí quiero aterrizar, digamos, en algunos ámbitos bien prácticos en los que tenemos que ejercer la disciplina. Como les decía, no solo en lo espiritual, sino que también van a redundar en un éxito en nuestras vidas seculares. No significa que estos sean los únicos ámbitos, digamos, son los que yo pude recoger, quizás habrá mucho más, pero yo creo que son ámbitos muy importantes para que repasemos en esta mañana. El primer ámbito y primer consejo es disciplínese a hablar con un lenguaje positivo. Yo creo que en esto hemos recibido mucha enseñanza de parte de nuestro pastor, cómo el lenguaje positivo es un lenguaje que refuerza nuestra fe. Y eso es importante para poder ganar la batalla como cristianos. El otro día me pasaba algo con lo que puedo ejemplificar claramente esto. El viernes el pastor me pidió llevar a un hermano, darle jalón. Y en el transcurso él me venía platicando de su vida, de lo que estaba aconteciendo. Y él me estaba comentando que en este momento está haciendo una transición en su vida y está dejando su trabajo. Él era empleado y ahora está queriendo emprender un negocio propio. Y de los retos que tiene para poder hacer ese emprendimiento, porque eso implica entrar, me decía, colonias, porque es para vender un producto y tiene que hacerlo en colonias donde hay muchos mareros, hay mucho impuesto de guerra. De hecho, el ofrecimiento que le hacen la compañía para que él lo tome como un negocio privado es porque la compañía misma ya no aguanta el impuesto de guerra. Entonces se lo dan a él también como una posibilidad de que él haga un negocio privado y fuera, digamos, de ser empleado de la empresa. Pero lo que a mí más me sorprendió, porque yo lo primero que pensé en mi interior, no se lo dije, pero yo lo primero que pensé, si la compañía se retira, ¿cómo es que él se está metiendo a eso? Pero él en todo el camino no se cansaba de decirme, pero yo tengo fe, yo sé que a mí me va a ir bien, el Señor no me va a desamparar, porque el Señor sabe que yo tengo responsabilidad con mi esposa, con mi hijo, con mis hijos, y yo sé que me va a ir bien, hermano. Y él me venía total que en ese momento yo pensé, yo no le voy a poner esta inquietud, más bien le voy a matar su fe, y me enseñó a mí una lección. Es decir, yo más bien tengo que, hermano, qué grande es su fe, y más bien admiro su fe, y yo sé que, claro, el Señor, con ese lenguaje positivo que demuestra la fe que él ha puesto, va a ayudarle a que él tenga éxito en su emprendimiento. Y también me hizo recordar a mí cuando nosotros con mi esposa estábamos emprendiendo nuestro negocio, que iba a ser en el Arturo Quesada, y la mayoría de las personas que consultábamos nos decían, ahí es difícil, esa es una zona caliente, tengan cuidado, etcétera. Y yo me acuerdo que cuando fuimos a consultarle al pastor Brevé, que por cierto tiene su iglesia allí, dijimos, el pastor Brevé conoce aquí, él nos va a dar un consejo, creíamos que iba a ser muy acertado, y él nos decía, sí, mire, me acuerdo que él empezó su consejo diciéndonos, sí, fíjese que aquí yo tengo una miembro en la iglesia que tiene, no me acuerdo si era una especie como de escuela, no me acuerdo, pero tenía un negocio allí en la colonia, y le están fregando y le están cobrando el impuesto de guerra ahorita, me decía. Y yo, bueno, pero él remata y me dice, pero no se preocupe, póngale, hermano, ponga su negocio, que Dios lo va a prosperar, no importa, ella está cubierta por y usted también. Y entonces nosotros con mi esposa solo nos quedábamos, bueno, ¿y qué hacemos? Pero el hermano el pastor Brevé me dio en ese momento un mensaje con un lenguaje positivo, o sea, no se deje ser presa del temor. Porque precisamente el temor es lo que nos detiene a hacer muchas cosas con las cuales podríamos ser exitosos. Y al final, bueno, decidimos confiar en Dios y lo pusimos, y al día de hoy ahí estamos, y el Señor ahí nos ha prosperado, y hasta el día de hoy nada nos ha pasado porque Dios es fiel a su palabra. Así que disciplínese a hablar positivamente. Un segundo consejo práctico, disciplínese
a cultivar una comunión con Dios. Esto es muy importante. Yo creo que hoy también, en el transcurso de las presentaciones que precedieron el mensaje, lo mirábamos. El pastor hablaba hoy mucho de poder orar con fervor. Y eso se cultiva a través de la disciplina también, ¿verdad? La oración, el leer la palabra deben ser hábitos que nosotros debemos cultivar y hacer día a día, porque el no hacer estas cosas al final nos debilitan como cristianos. Yo recuerdo que hace unas semanas les compartí un testimonio aquí junto con Nelson y Noemí acerca de una época en mi vida en la que flaqueé y pequé y me enredé con una persona que no debía haberme involucrado. Y cuando yo reflexiono, una de las causas por las cuales eso me pasó es porque, yo les comentaba, era un momento en mi juventud en la que yo estaba realmente alejado. No leía la palabra, no oraba, venía a la iglesia, les decía, pero venía porque me traían, porque no era que salía de mí, sino que venía aquí a regañadientes muchas veces, y eso me tenía realmente frío. Esa es la verdad. Yo estaba acá, pero en verdad estaba frío porque no tenía una comunión verdadera con el Señor. Y al romper ese vínculo con el Señor, obviamente mi carne estaba mucho más a flor de piel. Estaba ahí que cualquier toquecito, yo caía como en efecto caí. Por eso es importante disciplinarse en eso. Y cada vez que se nos acercan y nos piden consejo otras personas, yo creo que en esto siempre enfatizamos, porque es fácil, somos a veces como esa hoja de olivo, ¿no? O sea, vamos con el viento, o sea, no tenemos la disciplina de permanecer. Y nosotros siempre que tenemos la oportunidad de aconsejar a otras parejas que nos ha tocado, es permanezca, cultive su relación con el Señor, porque si usted no lo hace y solo se acerca cuando ya está en el problema, cuando ya está en la angustia, entonces le va a tocar vivir así una vida de altibajos, precisamente porque cuando estamos alejados de la palabra y no estamos fundamentados en ella, es mucho más fácil que nos hagan caer. Así que ese es un segundo consejo, y lo refuerza en Salmos 37, 21, donde dice, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. El que permanece en la palabra, permanece firme. Por eso es importante, y no es un consejo trillado, leer la palabra, orar, ya sabemos, pero no lo practicamos. Y cuando no lo practicamos, entonces estamos vulnerables a la tentación del enemigo. Amén. Tercer consejo. Hay también que disciplinarnos para seleccionar con cuidado lo que vemos y escuchamos como entretenimiento. Dice la palabra en 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y en este sentido también es un ámbito muy importante que tenemos que cuidar. Muchas veces no prestamos mucha atención a lo que vemos, por ejemplo, en la televisión, a lo que los medios ahora estamos tan saturados de cosas alrededor, el internet, ¿no? Allí, y también me acuerdo de estos mensajes que compartíamos en las noches se me olvidó, el White Fest, cuando Noemí hacía que Walter nos compartiera acerca de la pornografía, por ejemplo, y cómo esto está siendo una atadura para muchos. Y aquí es donde debemos cuidar, o sea, ahorita, en verdad, acceder a pornografía. Cuando yo era joven, confieso, también tuve mis deslices, pero no era tan fácil. Yo me acuerdo que para acceder, lo que hacíamos en ese tiempo, habían como videos, por ejemplo, pero era con un amigo un amigo que era mayor, y entonces íbamos y él alquilaba, porque se suponía que esas cosas solo las alquilaban a mayores de 18, aunque algunos centros no, y se alquilaba y ahí nosotros, digamos, teníamos acceso a ese tipo de cosas. Ahora, acceder a la pornografía es extremadamente sencillo, solo basta hacer una búsqueda en Google y usted ya puede acceder a imágenes, videos, etcétera.
Y si no cuidamos lo que vemos, lo que escuchamos, entonces estamos entrando en arena movediza, en ámbitos, territorios muy peligrosos y que nos van a hacer caer. Y muchas veces podemos pensar, el mismo pastor y eso me agrada de él, que cuando nos comparte también nos hace ver sus propias debilidades, porque aquí todos, como decía él, todos estamos sujetos a pasiones. Y él mismo nos compartía cómo él a veces, pasando un canal de televisión, se detiene y, bueno, podemos pensar, no me va a hacer tanto daño, ¿no? Y ahí pasamos el canal, voy a regresar a ver los otros canales. Y al regresar ya nos detenemos otro ratito y estamos ahí como codiciando, acariciando aquello, ¿no? Y eso abre una ventana muy peligrosa que después nos puede envolver y después salir de eso se vuelve mucho más complicado y es así. O sea, cuando uno entra, por ejemplo, en el ámbito de la pornografía es así, empieza viendo un poquito pensando, no creo que... Pero de ahí se convierte en una adicción que no podemos soltar tan fácilmente. Así que evitemos llegar a esos puntos de adicción y eso lo hacemos controlando lo que vemos y lo que escuchamos. Otro ámbito es disciplínese a cultivar amistades que lo edifiquen. Y esto en mi vida, por ejemplo, puedo ver ejemplos claros y sencillos de cómo esto ha sido una clave de éxito en mi vida. Recuerdo que en mi adolescencia, cuando estaba en el colegio, yo tenía mi grupo de amigos. Eran los vecinos ahí cercanos de mi casa. Y a pesar de que yo en ese momento los podía considerar mis mejores amigos, si yo hago un análisis de lo que era mi vida en ese tiempo, puedo concluir que no eran amistades que me edificaban. Recuerdo que nos dábamos mucho a la crítica, a lo que en estos momentos ya conocemos como el bullying, nos criticábamos, decíamos, mira, qué mal te vestís, qué mal te ves, y todo era negativo. Y hasta el punto que uno, y ya se imaginan en esa etapa adolescente, uno se cohibía, empieza uno a ser inseguro, a no creer en uno mismo. Tenía un amigo en particular muy cercano que, pues, él no era cristiano, en verdad estaba en otras cosas, y a pesar de que, digamos, podíamos decir, no era una mala persona, no era alguien que fumaba, que me invitaba a ver, ni nada, pero sí, por ejemplo, él pasaba muy afanado con el sexo. Y me acuerdo que, bueno, ambos éramos vírgenes, pero él pasaba, Chepe, me decía, tenemos que arreglar esta situación, decía él, ¿no? Y él vamos a un burdel, o él pasaba en eso, él solo eso tenía fijado en su mente, y eso me lo transmitía a mí. Me acuerdo incluso una vez que nosotros salíamos, porque éramos amigos desde muy pequeños, y teníamos una afición que era grabar historias, entonces teníamos una grabadora y grabábamos en un cassette. Entonces, así grabábamos historias, etcétera, pero ya en la adolescencia, esas historias que grabábamos eran un tanto vulgares. Él le ponía un elemento de vulgaridad de ahí, y yo, pues, aunque en menos cuantía, pero hacía mis aportes, ¿no? Y entonces yo guardaba aquellos cassettes, y recuerdo que una vez, cuando llego a la casa, veo y mi mamá saca la bolsa de cassettes. Pero con una cara, ¿qué es esto? Estuve oyendo estos cassettes. Entonces, yo con aquella pena que no podía ni conmigo mismo, porque ella había escuchado todas las barbaridades que grabábamos. Y ella me decía, ahí me prohibió, no te vas a volver a llevar con este muchacho, etcétera, ¿no? Y veo en ese, puedo reflexionar ahora hacia atrás y ver en verdad que esa era una amistad que no me edificaba. En cambio ahora es lo contrario, puedo ver, he cultivado otro tipo de amistades que sí puedo decir me edifican. Por ejemplo, valoro mucho la amistad que tengo con Nora y Nelson, esta familia que pues nos ha abierto las puertas. Ellos tienen un don de anfitriones muy especial. Y por ejemplo en Nelson he podido ver ese elemento de emprendimiento. Nelson no es una persona, digamos, graduada de la universidad, pero ha podido emprender su propio negocio y le va mejor que a muchos graduados universitarios. Y él, para mí, en ese ámbito ha sido un ejemplo, y el escucharlo, quizás nunca he venido y decir, Nelson, aconsejame, nunca he tenido esa plática directa con él, pero
he puesto mucha atención a las historias que él comenta, cómo él nos platica de sus negocios, etcétera, y eso en parte fue una de las semillas que nos llevó a mi esposa y a mí también a iniciar a poder finalmente hacer realidad ese tema del emprendimiento. Y es una amistad que para mí es muy valiosa y que yo sé que me cultiva además en el aspecto espiritual, su matrimonio, su ejemplo como familia, para nosotros es muy edificante también. Entonces, trate usted también de cultivar ese tipo de amistades que le van a llevar a ser un hombre y una mujer de éxito. Ámbito número 5. Hay que disciplinarnos también a imitar lo bueno y no lo malo. Dice 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Es muy fácil que nosotros tendamos a imitar lo malo, digamos, por lo mismo que hemos hablado, nuestra naturaleza es de pecado, nuestra naturaleza humana nos lleva a imitar fácilmente lo malo que vemos en este mundo. Sin embargo, es mucho más difícil que imitemos lo bueno, pero es importante que nos disciplinemos a hacer eso también. Recuerdo en mi trabajo, mi anterior trabajo, teníamos ahí a un colega que para mí en ese aspecto fue un ejemplo. Y este colega, hay dos cosas que puedo decir me dejó y trato de imitarlas. Él, todos los días de la vida, él siempre llevaba algo para compartir con los demás. En nuestra oficina estábamos trabajando en un proyecto y éramos alrededor de 8 o 10 personas. Y dentro de la oficina teníamos una como cocineta y él siempre que salía a la hora de almuerzo, él traía cosas para compartir. Y él se deleitaba en compartir. O sea, uno podía ver la satisfacción que él tenía en compartir con los demás. Y traía fruta. Y no solo eso, sino que él se fijaba en qué cosas le agradaban a cada quien. Entonces, si por ejemplo yo decía en alguna vez, ay, don Mario, qué ricas están estas uvas. Me gustan las uvas. O decía el otro, ay, don Mario, qué ricas estas tajadas. Entonces él venía y traía así, José, ahí le traje sus uvas, fulanita, ahí le traje sus tajadas. Porque él disfrutaba mucho el poder complacer a otros. Y de ahí entonces él cultivó eso en nuestra oficina. Entonces todos fuimos como teniendo ese hábito de compartir con todos y todos llevábamos, teníamos incluso el viernes le llamamos el viernes de compartir, donde todos íbamos juntos, íbamos a un supermercado, comprábamos juntos y después íbamos a la hora del almuerzo a compartir. Y recuerdo que en ese aspecto éramos la envidia de toda la oficina, porque nosotros allí éramos un proyecto, pero en una oficina más grande, y todos hablaban ahí en la UPE, decían, en esa UPE solo es comer, ahí todos son felices, y todos los de las otras oficinas más bien venían siempre, porque yo sé que aquí siempre hay algo que comer, entonces yo vengo acá cuando tengo hambre. Y éramos ejemplos para toda la oficina en cuanto a unidad y trabajo en equipo, porque ese es un elemento que él nos sembró ahí. Y nosotros empezamos a imitarlo. Otra cosa que aprendí de él es que él cuidaba su alimentación, y creo que lo mencionaba alguien, no me acuerdo quién lo mencionó ahorita. Noemí fue quien lo mencionó. Él aprendió en su vida que el secreto de la salud está en la alimentación. Y él nos contaba su testimonio de vida y dice que llegó un momento en que él desarrolló diabetes temprana. Y cuando fue a consulta, el doctor le dijo, bueno, don Mario, usted pues ya tiene principios de diabetes, esto va a seguir, y si usted no se cuida, pues todas las consecuencias que tiene la diabetes, ¿no? Hasta perder la visión, etc. Entonces dice que él reflexionó y dijo, este doctor, todo lo que me dice es negativo y aquí yo puedo más bien salir todo deprimido. No, pero yo no me voy a dejar vencer por esto. Y dice que empezó, porque era una persona muy estudiosa él, empezó a estudiar empezó con este tema de la diabetes y se comenzó a dar cuenta que todo pasa por el principio de la alimentación y que la salud se fundamenta en lo que nosotros comemos. Y entonces cambió, dice, radicalmente todos sus ámbitos alimenticios. Y era una persona que solo comía cosas integral. Decía, yo evito
todo lo que es refinado. Yo evito las harinas, yo evito los azúcares y evito las sales. Esas son 3 cosas que en mi comida no van, o si van, un mínimo. Entonces él solo comía pan integral, arroz integral, huevos, lácteos. Solo eso, toda la vida él solo comía eso. Y a nosotros nos invitaba y nos llevaba pasteles y todo, pero él nunca comía. Y le decíamos, don Mario, pero usted es bien fregado, a nosotros y nos mete toda esta azúcar. Pero él nos enseñaba y nos decía, no se preocupe, usted coma todo lo que quiera hasta los 35, 40. Dese gusto, disfrute. A esa edad, cambie sus hábitos alimenticios. Y va a ver. Y él era una persona de 70 y pico de años. Y yo nunca conocí una persona más sana que él. En ese tiempo trabajé con él 6 años, jamás se enfermó, jamás faltó al trabajo por enfermedad, jamás lo oí quejándose. Era una persona vigorosa, dispuesta al estudio, etc., mucho más que los jóvenes que estábamos ahí. Y aprendí entonces un buen hábito. Aprendí que es bueno cuidar la salud a través de lo que alimentamos, ya que no les puedo decir que solo comemos cosas sanas, pero en mi casa evitamos las carnes rojas, ¿verdad? Comemos un mínimo de carnes rojas, evitamos en alguna medida las azúcares, tratamos de no comer sal refinada, de comer legumbres, verduras, para que esto en verdad sea un principio de salud para nosotros. Y esto es un ejemplo de lo que les puedo decir, un hábito o una disciplina de cómo imitar lo bueno. Cuando veamos algo bueno, entonces tómelo, cópielo y asimílelo para su vida y verá entonces cómo va a triunfar. Sexto punto, disciplínese a cumplir sus compromisos con Dios y con la iglesia. Y aquí yo hacía una reflexión para mí mismo, porque siempre comparto que cuando yo estoy así como preparando, trato más bien de predicarme a mí primero y ver también dónde yo estoy fallando. Y aquí reconozco que yo no he sido disciplinado en esto, por ejemplo. Y es la primera reflexión que me venía. Y el pastor dice, vengan los viernes a orar. Yo he estado fallando en eso, porque hubo un tiempo en el que estábamos bastante saturados con mi esposa y en verdad no podíamos venir porque a mí me tocaba salir del trabajo, irla a traer allá, a la farmacia a ella. Total que hubo un tiempo que estábamos viniendo aquí los viernes ya tipo 7:30, 8, y ya cuando llegábamos solo decía, bueno hermanos, Dios les bendiga, nos vemos el domingo. Entonces, como veíamos que veníamos muy tarde, dejamos de venir. Decíamos, no podemos, digamos, solo ir allá y a decir amén. Y dejamos de venir. Sin embargo, tengo que confesar que no es la situación ahora. Ahora incluso ya tenemos carro cada uno y en verdad haciendo el sacrificio podemos venir. A veces sigo saliendo tarde del trabajo, pero yo puedo venir. Y muchas veces no venimos por falta de disciplina. Esa es la verdad, o sea, no hay una excusa de que no puedo. No, la verdad, y se lo digo honestamente, es falta de disciplina, por la cual yo no estamos viniendo los viernes. Y ayer que un poco reflexionaba en este consejo que les iba a dar, bueno, yo mismo tengo que aplicarme ese principio y ser mucho más disciplinado con mi compromiso de estar acá, ¿verdad? Porque no es un compromiso con el pastor, es un compromiso con la obra, con el ministerio. Así cada uno de ustedes tiene un ministerio al que el Señor lo ha llamado y Dios quiere que todos seamos disciplinados en cumplir y llevar a cabo esos compromisos que hemos hecho con Él. Y si nosotros cumplimos, Nelson tiene una frase que dice, yo le dejo mis cosas al Señor y yo me encargo de la obra de Dios. Y cuando eso hago, Dios me recompensa. Y eso es un principio que es verdad. O sea, pensemos primero en cumplirle al Señor y Él se encargará de que todo el resto de cosas, porque todos estamos ocupados, todos tenemos otras metas, pero Dios se va a encargar si nosotros nos encargamos primeramente de su obra. Esa es la promesa que Él nos ha hecho. Y finalmente, disciplínese a ejercitar el amor hacia los demás. Esto a veces parece increíble, pero en verdad el amor también requiere una disciplina. No es un acto puramente sentimental, sino que requiere que nos disciplinemos. Dice la palabra en Hechos 20:35, en todos enseñado,
que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y esta es la verdadera expresión del amor, cuando nosotros damos en lugar de recibir. Y es una disciplina que también debemos de cultivar en nosotros mismos, porque no es fácil. Siempre luchamos contra el egoísmo, nuestro yo egoísta dice, no, yo necesito primero para mí. Pero cuando nos disciplinamos también a dar a los demás, Dios nos prospera. Aquí, por ejemplo, puedo mencionarles en mi caso particular el apoyo que hemos dado a las casas de pan. Y he visto la fidelidad de Dios en ese sentido. Yo me acuerdo que cuando la pastora hizo ese llamado, pues yo también dispuse en mi corazón y empecé con una cantidad que gracias al Señor he podido ir aumentando, ¿verdad? Y en ese compromiso trato de ser fiel. O sea, cuando yo recibo mi salario, si hay dos cosas que yo aparto primero y casi que son los primeros depósitos que hago, es mi diezmo y la ofrenda para las casas de pan. Porque yo sé que de esa manera no solo reflejo mi fidelidad al Señor tratando de cumplir esta palabra, sino que también puedo ayudar a otros. O sea, digamos, yo no tengo el tiempo para ir y comprar las verduras en el mercado o cocinar o estar con los niños. No tengo quizás ese tiempo, pero sí tengo la oportunidad de poder contribuir financieramente para que eso sea realidad. Y entonces, si yo puedo aportar de esa manera, es para mí la satisfacción de poder llegar a esos niños cuando la pastora da los reportes de cómo se ha ido avanzando. Eso también me genera a mí una sensación de satisfacción de que estoy cumpliendo con lo que Dios me ha mandado. Y saber que estamos apoyando la vida de muchos niños que necesitan recibir de ese amor que quizás no han tenido en sus casas, ¿no? Que no, no han podido cubrir esas necesidades porque quizás sus padres no están con ellos y han sido abandonados, etcétera. Muchas cosas difíciles que pasan, pero de esa manera nosotros sí podemos reflejar el amor del cual nosotros hemos sido también partícipes. Así que, hermanos, son 7 consejos que les dejo en esta mañana. Espero que podamos reflexionar sobre ellos, ponerlos en práctica y sobre todo ser disciplinados para alcanzar la victoria del Señor. Que Dios les bendiga.